Vamos a tener también nuestra cena del Señor. Si usted se da cuenta, ya estamos preparados. Prepare su corazón y vamos al mensaje de hoy. El mensaje, o mejor dicho, hoy retomamos la serie que habíamos tenido pausada por algunas semanas por diferentes razones. Hoy volvemos a la serie Caminando con el Buen Pastor, lecciones del Salmo 23. Hemos ido estudiando casi que medio versículo cada vez, casi porque no fue totalmente así siempre, pero hemos ido avanzando y profundizando en este pasaje, en este hermoso salmo. Ahora, ¿qué hemos aprendido estudiando este salmo? ¿Qué hemos aprendido? Es importante que nosotros podamos tener claro el panorama completo. Porque cuando empezamos a ver las partes, podría ser que perdamos de vista lo que el conjunto dice. Ahora, ¿qué hemos estado aprendiendo? Primero, hemos aprendido como lo dijo David. David dijo, Jehová es mi pastor. Hemos aprendido que nosotros tenemos como pastor a el gran Señor y Creador del universo que cuida de nosotros como cuida un pastor de sus ovejitas. También hemos hablado que la idea de las ovejas dirigiéndose a nosotros no es una casualidad, sino tiene mucho que ver. Nosotros nos parecemos demasiado a las ovejas y no es en lo bonito, en lo sweet, en lo dulce, en lo bonitas que son las ovejas, sino nos parecemos a las ovejas en lo tercos, ¿o no? Bueno, hablo por mí. Nos parecemos a las ovejas en que agarramos camino fácilmente por otro lado. Nos parecemos a las ovejas en que estamos buscando cosas que no nos convienen y por eso necesitamos a un pastor. También hemos aprendido que como nuestro buen pastor es el Señor, Jehová de los ejércitos, podemos estar seguros de muchas cosas, pero una principalmente, no nos faltará nada. No nos faltará nada. Alguien podría pensar, sí, pero yo necesito esto y no lo tengo, sí me falta. Quiero recordar lo que dijimos al principio cuando estudiamos ese versículo 2, cuando dijimos, versículo 1 al final, cuando dijimos, a veces no tienes lo que tú quieres, pero Dios te provee lo que necesitas. Y eso es importante y a veces por no darnos cuenta de eso, sufrimos lo que no deberíamos sufrir. Pero ¿qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que en Él hallamos la perfecta satisfacción y paz, o como David lo dijo, que somos pastoreados junto a fuentes de agua en los mejores pastos. También hemos aprendido que el pastor nos guía por el camino correcto, el camino de bien, el camino que nos lleva a su propósito. También aprendimos que ese camino no siempre es fácil, porque no siempre lo mejor o lo bueno es fácil, a veces es difícil y a veces diría yo es muy difícil. Por eso David usa esa frase cuando ande por el valle de sombra de muerte, porque a veces pareciera ser que ahí estamos, pareciera ser que estamos en un momento en nuestra vida muy difícil del cual pensamos que no vamos a salir de ahí, pero la buena noticia es esta, sí salimos porque Él nos guía. Y recordemos algo, aunque a veces Dios nos lleva por esos caminos que son necesarios, nunca Jesús va a ir o nos va a llevar a un camino en donde Él no vaya con nosotros. Nunca nos llevará el Señor por un camino en donde Él no vaya con nosotros, porque Jesús va con nosotros siempre. Y también hemos aprendido que podemos nosotros descansar en su cuidado. David hablaba de la vara y el cayado. La vara para defendernos, el cayado para guardarnos, para acercarnos a Él, a veces también para jalarnos, pero es parte del cuidado de Dios, porque ese es nuestro Dios. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo en el Salmo 23 hasta hoy. Vamos a leer el Salmo como lo hemos venido haciendo, lo vamos a leer todos juntos y vamos a hablar hoy acerca del versículo 5, la primera parte que dice, aderezas mesa delante de mí. Así se llama el mensaje hoy. Muy bien, ¿qué le parece si leemos todos juntos a la cuenta de 3
el Salmo 23 completo del 1 al 6. Así que 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Muy bien. El tema de hoy, decía hace un momento, es el versículo 5, aderezas mesa delante de mí. Y el versículo completo dice, esa parte dice, en presencia de mis angustiadores. Y eso nos lleva al primer punto. Y el primer punto se titula así: provisión, comunión y protección. Provisión, comunión y protección. En el versículo 4, vimos que la oveja va camino a las tierras altas en el verano. Las ovejas en el invierno están en los apriscos, donde tienen que estar las ovejas guardadas, están cubiertas. Cuando llega la primavera, entonces salen y empiezan a alimentarse. En esa época todavía hay mucha vegetación, pero cuando llega el verano y empieza a secarse, los pastores mueven a las ovejas hacia las tierras altas, las tierras montañosas, donde todavía ha habido nieve, así que esas tierras tienen pasto de mejor calidad. Y para llevarlas ahí, vimos en el versículo 4, cuando estudiamos el versículo 4, que el pastor lleva las ovejas por barrancas, por cañadas. Son aquellos lugares, vimos unas fotografías esa vez, que son profundas, son de paredes profundas, muchos son muy oscuros, y en el fondo, en algunos casos hay ríos, pero en verano se secan, y por ahí transitan las ovejas. A eso le llamó David los valles de sombra de muerte. Valles peligrosos, valles difíciles, y cualquier parecido con nuestra realidad, mis amigos, no es coincidencia. Muchas veces tenemos que pasar por esos caminos. ¿Quiere decir que Dios se equivocó? No. Quiere decir que es necesario pasar por allí para llegar hacia el lugar donde Dios nos quiere llevar. Esas son, ¿a dónde nos quiere llevar? A las tierras altas. En el versículo 5, que es este que estamos leyendo, las ovejas ya pasaron por esos valles y están llegando a los pastizales de las montañas, los mejores pastizales en las montañas, en esas tierras altas y planas que se llaman altiplano, lógico, pero también muchos, los pastores le llaman a esos lugares mesas, y es que parecen mesas, porque en la parte más alta el mejor pasto es plano el lugar, pareciera una mesa. Y entonces David, recordando sus tiempos de pastor, usa esa palabra. Dice, aderezas mesa delante de mí. Ahora, esa palabra aderezar, para nosotros es una palabra relativamente común. ¿Qué piensa usted cuando yo le digo aderece? ¿Qué piensa? ¿Ensalada o no? O un plato que usted lo adereza con algún condimento o algo así. Y en realidad eso es aderezar. Pero en realidad no solo significa eso, significa mucho más. Y para poder entender, y este es un consejo que aprovecho para dar, un consejo no pedido, pero aprovecho para darlo, y es que cuando usted se encuentre en la Biblia con palabras que no entiende fácilmente, vaya a otras versiones y lea el mismo versículo, pero en otras versiones, porque las diferentes versiones, como se han hecho en diferentes etapas o en diferentes tiempos, como el idioma cambia, van utilizando otras palabras, pero mantienen la esencia del original.
Así que miremos cómo traduce esa frase, aderezas mesa, otras versiones. La Biblia de las Américas dice, tú preparas mesa. O sea, aderezar es preparar. La Dios habla hoy, dice, me has preparado, preparar, pero usa algo más, un banquete. La idea no es una mesa como, bueno, vamos a comer, traigamos una pizza. Cuando los hombres organizamos algo, ya te reíste porque ya sabes por dónde voy. Hagamos una reunión, ¿qué hacemos? Pidamos pizza. Entonces llega la pizza, nos ponemos a la par o alrededor de la mesa, ponemos la caja de pizza, abrimos la caja y todo el mundo mete la mano y saca su pedazo. Y para beber, gaseosa o lo que sea. Ahí están los vasos desechables y todo el mundo platica, come y todo el mundo feliz. Para nosotros eso es suficiente. Cuando las damas preparan algo, no puede ser eso. Tiene que ser bien hecho. Puede ser algo cocinado que lleva tiempo, pero o si no puede ser una mesa bien arreglada, bien aderezada, bien preparada, y así es como se debe de hacer. Ahora, la idea que tiene esta frase es que se prepara un banquete, se prepara un banquete. Ahora, por favor, no pensemos en un banquete para ovejas, no pensemos en que van a haber plantas de diferentes clases y cosas así, no. Más bien se refiere a la preparación que requiere ese lugar para que las ovejas puedan alimentarse. Un buen pastor lo que hace es escoger el lugar en el altiplano, en la mesa donde va a tener su campamento para que las ovejas puedan estar lo más cómodas posibles. Escoge el mejor lugar donde hay mejor pasto. Va antes y limpia las fuentes de agua para que las ovejas puedan beber sin problemas. Hemos aprendido que las ovejas son muy asustadizas. Y si hay un río que es muy caudaloso, las ovejas no beben agua, les da miedo. Entonces un pastor lo que hace es que toma piedras y es una especie de represa para que el agua vaya más despacio ahí y que las ovejas puedan alimentarse. Esa es la tarea de un pastor. Esa es la tarea de un pastor, preparar, aderezar mesa. Y eso es lo que está diciendo David. Pero también David está pensando en otra cosa. Está pensando en que en los campos hay muchas flores muy bonitas. Hay unas flores bien lindas. Yo me acuerdo cuando íbamos a un campo con mis papás, que yo era niño, había unas florecitas blancas muy bonitas y había unas florecitas moradas. Y eran, como le decimos, monte, no eran cultivadas, era la grama que crece ahí. Para nosotros son bonitas. Pero o en algunos casos, algunas de esas plantas son venenosas para los animales, particularmente para las ovejas. Entonces el pastor tenía que llegar antes y revisar todo el pastizal y si encontraba brotes de esas plantas, tenía que arrancarlas, porque si no las ovejitas se las iban a comer y se iban a morir. Requería un gran trabajo aderezar una mesa o preparar una mesa para las ovejas. Pero eso no es todo, porque esa es la parte de la provisión, el alimento. Después del camino difícil, llegan las ovejas y se alimentan. Esa es la provisión, pero también está algo más. Y esa es la protección, provisión y protección. ¿Qué hacía el pastor o qué hace? Supongo que todavía lo hacen hoy. El pastor tenía que revisar los alrededores y ver que no hubiera allí depredadores. En ese lugar del mundo que había pumas, osos, serpientes, coyotes. Y él tenía que revisar para que no hubiese peligro para las ovejas. Así que su tarea como protector era limpiar el lugar para que no estuvieran esos animales ahí. Sin embargo, también cabía la posibilidad de que algunos animales regresaran ahí y estuvieran acechando, que es también posible. Pero el pastor no se podía quedar de brazos cruzados. Decir, bueno, ya vine aquí, ya se sentaron, ya están alimentándose mis ovejas, están contentas, entonces yo me puedo dormir y voy a echarme la siesta.
No, el pastor tenía que estar atento, porque si él miraba algún movimiento y miraba algún animal, él agarraba su vara, ¿se acuerdan? La vara era para protección. Él agarraba su vara e iba a sacar a esos animales de ahí, porque el pastor no solo provee, sino también protege. Ahora, cuando David está pensando o escribiendo esto, él está pensando en su experiencia como pastor, pero también en la experiencia del pueblo de Dios. El Salmo 111:5 dice que el Señor ha dado alimento a los que le temen, porque el Señor es el pastor que provee. Recordará su pacto para siempre. Y el Salmo 121:4 dice: jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nunca se dormirá el que guarda a Israel. Yo me acuerdo que una vez fuimos a visitar a unos amigos y que con Valesca, y pasamos platicando hasta después de la medianoche. Cuando salimos de la casa de ellos, era una colonia cerrada que tenía un guardia en la entrada. Cuando llegamos, yo esperaba que el guardia saliera como siempre y nos abriera el portón y nos íbamos. No salió. Nosotros en el carro no tenemos bocina, así que no podía tocar bocina. Además, era muy tarde molestar a los vecinos. Me bajé del carro. Buenas noches, buenas noches. Nada. Yo pensé, no está. ¿Qué si cuando me acerqué más, oí? Estaba bien dormido, pero bien dormido. Y pobrecito, sin duda alguna, le toca bien pesado, yo reconozco eso. Pero sinceramente me dio miedo acercarme y hablarle, porque estaba bien dormido y con la escopeta en la mano. Y dije yo, el hombre se asusta y me va a dar un balazo. Entonces me regresé a la casa de mis amigos y les hablé. Mira, el hermano, el brother este está dormido y me da miedo tocarlo. No, llamemos. Y llamó a la garita. Sonó el teléfono porque nosotros lo oímos y no se despertó. Llegó mi amigo con su moto, tocó la bocina de la moto y no se despertó, porque sinceramente nos daba pena despertarlo y que en un susto nos fuera a pasar algo. Finalmente le hablamos hasta que despertó y como que nada pasó, ¿verdad? Siempre hace uno eso cuando uno se duerme y no, aquí no pasó nada. Entonces se levantó y nos fuimos. Ahora, ¿por qué le cuento eso? Porque el Señor, al margen de su trabajo pesado, no estaba cumpliendo con su tarea, porque su tarea es estar vigilante. Y él estaba tan cansado sin duda que no lo pudo hacer. Dios no es así. Dios no es así. Y eso es lo que David tenía muy claro. Y eso es lo que David pensaba cuando él pensaba que él había sido pastor y que él vigilaba sus ovejas. Y aunque él tuviera sueño, no se podía dormir, porque si se dormía, algún animal se llevaba sus ovejas. Y con más razón Dios, el Dios del universo, que es nuestro guardador, no se duerme. Nunca se duerme. Ahora, si yo le digo eso, usted dirá, no, yo sé que nunca se duerme, pero ¿no es cierto que cuando estamos en medio de algún problema sentimos como que Dios se olvidó de nosotros? Es el equivalente a que se durmió. La buena noticia es: Dios nunca se duerme. Dios siempre está vigilante. Y el Salmo 121:7 dice: el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Ahora vamos a nosotros. Porque hablamos desde el principio que las ovejas somos nosotros. Muy bien, a veces nosotros pasamos por problemas muy serios en nuestra vida. Esos problemas del nivel de el valle de sombra de muerte que habla aquí David. ¿Problemas de en qué sentido? En finanzas, a veces las finanzas de la casa, del negocio están mal. Salud, a veces son problemas de salud los que estamos enfrentando. O relaciones en la familia, con los amigos. Son asuntos personales muy de uno.
y uno siente que está siendo atacado fuerte por eso. También hay peligros a los que nos enfrentamos. Vivimos en un mundo peligroso, hay de todo allá afuera, y muchas veces sentimos que eso poco a poco nos va oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo, y sentimos como esos valles de sombra de muerte. Ahora, recordemos que esos valles de sombra de muerte son tres cosas por lo menos. Uno, son oscuros, son valles oscuros, no podemos ver el camino, no podemos ver si hay alguien más para ayudarnos, no podemos ver dónde están nuestros enemigos, nosotros no los vemos y eso nos causa a nosotros temor. Estamos enfermos probablemente y no tenemos un diagnóstico. Hay oscuridad, no sabemos qué hacer, no sabemos por qué. Y lo que quisiéramos nosotros es lograr tener claridad para saber qué pasa. Pero a veces Dios no permite que eso sea así. Y pasamos por valles de oscuridad. Sabemos que las circunstancias adversas, los enemigos, y no estoy hablando necesariamente de gente, sino de circunstancias también, están ahí y están pendientes porque nos quieren destruir y nosotros no podemos verlo. Y lo que no podemos ver nos causa más temor. Nosotros fuimos hace muchos años, yo trabajaba servía con un ministerio y nosotros compartíamos o entrenábamos maestros de escuela dominical. En esa ocasión fuimos a un pueblo lejano. Está en Guatemala, pero ya es fronterizo con México, como a 300 y pico kilómetros de distancia de la ciudad. Nosotros estuvimos ahí en casa de un pastor, el pastor de la iglesia, y nosotros llegamos viernes en la noche, nos costó llegar, estábamos cansadísimos. El sábado tuvimos toda la jornada de capacitación. Y cuando nosotros queríamos descansar, nos enteramos que en la iglesia tenían vigilia esa noche. Así que no podíamos nosotros quedarnos acostados durmiendo y los hermanos en vigilia. Nos fuimos a la vigilia. Y quiero ser sincero y me avergüenza lo que le voy a decir, pero cuando dijeron oremos y todo el mundo se hincó, yo me dormí. Me dormí como 2 horas tal vez. Ahí hincado en esa banca me dormí. Cuando abrí los ojos es porque habían dicho amén y todo el mundo iba para afuera. Fue horrible, de verdad fue horrible para mí. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque yo salí así y empezamos a caminar en un pueblo donde no hay luz. El pastor tenía una linterna y se le habían acabado las baterías, pero como él conocía el camino, íbamos con él. Y yo iba medio dormido, sinceramente. Yo iba así, cuando en eso yo oí que un león nos iba a comer. De verdad, mire. Una cosa horrible. Y me dio un miedo, pero un miedo horrible. Y yo no podía ver. Y mis amigos, con los que habíamos ido, y no crea que yo era un niño de 5 años, yo tenía como 17 años. Me da vergüenza, pero es cierto. Y nosotros oíamos eso y nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el pastor, tranquilos hermanitos, es un perro. No, eso no puede ser un perro. Es un perro. Y mire, de verdad, nosotros oíamos. Y venga, por aquí nos llevó el pastor, llegamos a la casa, yo me hacía el corazón, medio dormido. Y con ese animal ahí, mire, horrible. Nos dormimos, al día siguiente, fuimos juntos a la iglesia y cuando pasamos por ahí nos dice, mire hermanito, le voy a enseñar el león, me dice. Era un perrito, un chuchito así, amarrado con un lazo chiquitín. Y estaba ahí. No, le digo, no, eso no puede ser. Sí, me dice, es el único perro que hay aquí. Lo que pasa es que hace bulla, me dice, pero es él. Para mí fue terrible. Ahora, ¿por qué se lo cuento? Porque lo que no vemos nos da más miedo. Yo no podía, si hubiera visto al perrito, me hubiera reído de él o me hubiera reído de mí avergonzado del miedo que tenía. Pero no lo podía ver. Pero el que sí lo vio estaba tranquilo y era el pastor de la iglesia. Él estaba tranquilo porque él sabía lo que pasaba ahí. Así es la vida, mis hermanos. Nosotros hay muchas cosas que nos dan miedo porque no las vemos, pero nuestro Señor sí las ve.
y podemos descansar en Él. Podemos confiar en Él. Los valles son impredecibles porque llegan, simplemente llegan. Nadie está esperando un problema, aunque los planificadores planifican para los problemas. Pero los problemas llegan y a veces lo que planificamos no sirve. Porque así son, así es la vida. Hay cosas en nuestra vida que llegan y nos atacan y son difíciles. Nosotros no sabemos qué va a pasar, pero Dios sí sabe qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios sí sabe. ¿Qué tengo que hacer, mi hermano? Confiar en el Señor. Tú no sabes lo que va a pasar en medio del problema que estás enfrentando, pero Dios sí sabe. Confía en Dios. Confía en Dios. Y los valles son inevitables. ¿Por qué? Porque nos quitan el control. Nosotros planificamos muchas cosas y está bien hacerlo, pero hay momentos en los cuales pareciera que todo se lo barre el viento y no tenemos ni idea qué hacer. Estaba viendo unos videos anoche de lo que pasó en España, en una de las ciudades de España. Es terrible ver cómo en una ciudad de primer mundo los carros los llevan como que fuera un río de carros que van rodando. Así es nuestra vida también. Los problemas llegan y no preguntan, solo caen. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Confiar en el Señor, porque en medio de esos problemas, Dios adereza una mesa para nosotros. En medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios prepara un banquete para nosotros. Y alguien podría pensar, sí, pero yo todavía sigo en la misma, no me ha cambiado la circunstancia. Todavía sigo con el mismo dolor, con la misma pena. ¿Y cómo es que Dios prepara un banquete si yo sigo igual? Y este es el punto importante, porque esos banquetes de Dios o esas mesas que Dios adereza no son para resolvernos nuestros problemas. No son para resolvernos nuestros problemas. Son para tener una oportunidad de tener comunión con Dios en medio de nuestros problemas. Dios permite momentos en nuestra vida en los cuales nosotros podemos acercarnos a Él, ser fortalecidos por Él, ser provistos, no necesariamente de las soluciones que nosotros buscamos, pero sí de aquella fortaleza espiritual que necesitamos más que algo material, de aquella convicción espiritual que nosotros necesitamos más que una cosa material. Dios permite que tengamos esos momentos para fortalecernos y levantarnos. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema son los angustiadores. ¿Por qué? Porque David dice, claro, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si usted, espero que no pase, pero si usted no se lleva bien con alguien y organiza una cena, ¿va a invitar a esa persona? Estoy esperando a ver quién dice no. No, hermanita, no haga eso. Nah. Todos somos así. Todos somos así. Ahora, ahí estoy diciendo que no te caiga bien, pero ¿y si es alguien que es tu enemigo? No porque tú lo quieras, sino porque por alguna razón tiene un problema contigo y te ataca. ¿Tú lo invitarías a comer? Sinceramente, no. Entonces, ¿a qué se refiere David? Recordemos esto. Las ovejas están en un pastizal que está preparado para ellas, tienen la hierba correcta, está limpiado o fue limpiado para que no haya peligros, el agua está disponible, pero los enemigos están alrededor. ¿No cree usted que los lobos esos a la vuelta o atrás, arriba de ellos, no están con ganas de comerse una oveja? Claro que sí, pero no pueden hacerlo porque el pastor los protege. Mire, déjeme ponerlo de esta forma. Haceme un favor, venite para acá, tráete tu silla.
Ponela aquí adelante, viendo para allá. Siéntate. En momentos difíciles Dios prepara una mesa y te pone el espacio para tener comunión contigo, para encontrarse contigo. Son momentos en medio de los problemas en los cuales Dios te habla, Dios te fortalece, Dios te consuela. No resuelve el problema, pero Dios te fortalece y Dios te da ánimo para seguir adelante. Si no fuera por esos momentos, yo no sé qué sería de nosotros. Ahora, el punto es este, imaginémoslo así. Alberto está sentado a la mesa del Señor para tener un tiempo de comunión con Dios, pero sus problemas, que son económicos, venía Almita, el problema económico está aquí. Discúlpame, pero hubiéramos hecho al revés, pero el problema está aquí, venite para acá. El problema de salud, venite de este lado, está aquí también. Gracias, Juan. El problema de salud está aquí y yo soy el problema personal, los peores, los más feos. Y todos estamos aquí queriendo hacer pedazos a Alberto. No, hombre, pero quieran hacerle, hombre, así, pues sí, si no, los problemas te quieren alcanzar, te quieren agarrar, te quieren destruir, pero no pueden, porque Dios no permite que nosotros, bueno, yo estoy aquí, yo soy problema, ustedes no, pero que las cosas que te quieren destruir, el enemigo detrás de todo eso, te pueda atacar. ¿Por qué? Porque es el momento que Él ha preparado contigo para tener comunión. El problema es este. Todo está preparado, todo está listo, los adversarios están aquí, la mesa está servida, es una reunión de Dios contigo, pero nosotros muchas veces le ponemos más atención a los adversarios que a Dios. Ahora míranos a nosotros. Y entonces te da miedo y el Señor está ahí enfrente, te quiere hablar, te quiere fortalecer, pero como vos estás tan ocupado en nosotros, estás pensando que de repente te vamos a agarrar y te vamos a destruir. No estás aprovechando ese momento con Dios y tener esa comunión, recibir esa provisión, recibir esa protección de Dios que Él te quiere dar, porque tú estás más enfocado, o sea, tú, cualquiera de nosotros, estamos más enfocados en los problemas que en el momento en el que tenemos con Dios. ¿Y sabe qué pasa ahí? Nos perdemos lo que Dios quiere hacer. Gracias chicos. Gracias. Eso, bien hecho. Volvemos. Nos perdemos de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de esos momentos? Porque estamos más preocupados por las angustias, por aquellas cosas que nos angustian, y no por tener ese tiempo de comunión con el Señor. Esas son las mesas que Dios ha preparado para nosotros. En esas mesas recibimos provisión, recibimos ánimo, recibimos fortaleza, recibimos convicción de Dios. Pero nosotros estamos más preocupados en que no me llame el de la tarjeta de crédito porque ya no aguanto que me estén cobrando. O que el doctor me llame otra vez porque tiene algo peor para mí. Bueno, no el doctor, sino que descubrieron algo peor para mí. Y estoy tan angustiado que olvido ese tiempo con el Señor. Mis amigos, esto puede ser raro, pero es cierto. Los momentos más difíciles de la vida son una bendición. Los momentos más difíciles de la vida son una bendición, porque son los momentos en los cuales podemos tener ese tiempo de comunión con nuestro Señor. Y solo cierro este punto recordándole un momento así y cómo se perdió. Los discípulos estaban en medio del mar de Galilea, había una gran tormenta y Jesús llegó hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando lo vieron pensaron que era un fantasma, cualquiera hubiera pensado eso, sinceramente. Pero Pedro
percibió que había algo más. Pedro vio a Jesús ahí. Y cuando Jesús les habló, Él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame o manda a que yo vaya hacia ti sobre el agua. Y ustedes conocen la historia. Pedro se bajó y empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero ¿qué pasó? Versículo 30, Mateo 14. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. El viento, mis amigos, siempre estuvo ahí. Aquí la Biblia no dice que el viento se calmó y Jesús caminó, no. En medio del viento y de las olas, Jesús iba ahí. Cuando Pedro se bajó, había viento y había olas. Ahí estaban. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, había viento y había olas. El problema estaba ahí. Pero mientras él tenía sus ojos en Jesús, él podía caminar. Pero dice entonces que vio la fuerza del viento y tuvo miedo. Cuando cambió su enfoque de Cristo a ver las circunstancias, tuvo miedo. Por supuesto, cualquiera hubiera tenido miedo. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Amigos, cuando estamos en medio de las circunstancias difíciles y tenemos esos encuentros con Dios, aprovechemos a encontrarnos con nuestro Señor. Las circunstancias afuera tal vez hasta empeoran, pero ahí van a estar. Si te preocupan tanto, no te preocupen, ahí van a estar. Lo que te debe preocupar es encontrarte con el Señor, porque son esos tiempos en los cuales tiempos de comunión con Dios, en los cuales Él nos fortalece y nos capacita para seguir adelante. Yo podría decir que los mejores tiempos de mi vida han sido ahí, en esos momentos más duros, porque he conocido a Dios de maneras donde años de leer la Biblia y de estudiar y de ir a la iglesia nunca habían logrado. Fueron esos momentos los que transformaron todo. Así que cuando estés ahí, enfócate en el Señor. Enfócate en el Señor. Pero vamos ahora al segundo punto y final. Y es una mesa preparada y servida por el buen pastor. Una mesa preparada y servida por el buen pastor. Más o menos 1000 años después de que David escribió este salmo, otra mesa fue servida. Y una mesa de un pastor a sus ovejas. Vamos a 1 Corintios 11, del 23 al 25. 1 Corintios 11, del 23 al 25. Está hablando el apóstol Pablo y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Este pasaje es el que usamos normalmente en el tiempo de la Santa Cena y es el que vamos a usar en un momento. Pero quiero que pensemos en esto. David está hablando de un pastor que prepara una mesa y en esa mesa hay provisión, comunión y protección. Los angustiadores están alrededor, sin duda queriendo atacar y no pueden, pero ahora, 1000 años después, está el buen pastor del que se habla en el Salmo 23, porque el Salmo 23 habla de Jesús. Entonces está ahora Jesús y Él está preparando una mesa para sus discípulos. Esta no era una mesa como la que David escribió. Una mesa hablando acerca de su experiencia como pastor y de su experiencia con Dios como oveja.
Porque en esa mesa no estaban invitados los angustiadores, solo eran testigos. Pero en esta mesa, ahora, la mesa que Jesús está sirviendo, esa es una mesa que está llena de provisión divina y eterna. Porque Dios proveyó el pan para esa mesa. Dios proveyó el pan para esa mesa. ¿Qué quiero decir con eso? Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Se da cuenta? Una mesa preparada por un pastor, y esta es la mesa preparada y servida por el buen pastor, que no solo era el pastor que estaba preparándolo todo, sino él mismo era el pan de Dios, el que debería ser partido y entregado en esa mesa. En esa mesa no fueron testigos los angustiadores como el ejemplo de aquí, sino en esa mesa fueron destruidos los dos grandes angustiadores de toda la humanidad: el pecado y la muerte. Y eso es lo que simboliza. Eso es lo que simboliza lo que nosotros celebramos cada mes. Lo hacemos cada mes, una vez al mes, el primer domingo. El lugar o el momento en el cual el buen pastor se sirvió a sí mismo, no para mostrar algo a los angustiadores, sino para destruirlos de una vez, y destruirlos de una vez por todas. Ahora eso no empieza ahí. Eso empieza mucho más atrás, y quiero rápidamente ir a Génesis capítulo 22 versos 7 y 8. Dios le había dado a Isaac y a Sara un hijo después de como 25 años de espera. Isaac nació, empezó a crecer, y cuando tenía probablemente 13, 14 años, Dios le habla nuevamente a Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. ¿Qué hubiera pensado usted? Esperó 25 años. Fue un milagro. Él tenía 100 años de vida y su esposa 90. Fue un milagro. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Y ahora viene Dios y le dice: sacrifícame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham tomó a Isaac, tomó leña y se fue a donde Dios lo guió. Dios lo guió a un monte, fueron 3 días de camino. Y entonces, cuando ya estaban llegando al monte, dice el verso 7 de Génesis 22, que Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, o aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque Abraham le había dicho a su hijo que iban a ir a ofrecer un sacrificio, y se fue con él, o lo llevó con él. Entonces, en la mente de Isaac: vamos a ofrecer un sacrificio, se necesita un cordero. La pregunta de Isaac fue correcta. Muy bien, tenemos todo lo necesario. ¿Y el cordero? Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Esas primeras palabras en hebreo es Jehová o Yahweh, Jireh. Y ese es uno de los nombres de Dios. Dios provee. Jehová Jireh. Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. Conocemos la historia. No sabemos de dónde, pero en el momento mismo en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, hago así porque era con un cuchillo, sobre el altar, había un cordero, llegó un cordero ahí. Dios proveyó el cordero. Entonces el hijo de la promesa salió de ahí y se puso al cordero. Y el cordero sí fue sacrificado. Desde ahí vemos algo. Y es que hay un cordero que muere en lugar de otro. Un cordero que muere en lugar de otro. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento está basado en eso.
El que merece morir es el pecador, pero en lugar del pecador, un cordero va a morir. Y el templo pasaba todos los días del año, bueno, no todos, 6 días del año, 6 días de cada semana, con filas y filas de gente sacrificando corderos, sacrificando corderos, sacrificando corderos, porque era el cordero el que moría en lugar del otro. Cuando Abraham dijo, Dios se proveerá el cordero, no tenía idea de lo que le estaba diciendo, porque estaba diciendo, Dios va a proveer al cordero para morir en lugar, no de otro, de todos. Veamos Éxodo 12. Éxodo 12, vamos a leer, no todo el capítulo, versos 3, del 6 al 8, 12 y 13. Porque aquí hay un evento muy especial y es otra comida, por cierto. Es otra comida y en esa comida pasa algo especial. Recordemos, hay un cordero que muere por otro. ¿Qué pasa aquí en Éxodo? El pueblo de Dios estaba a punto de salir, fue la noche antes de salir de Egipto. Dios había castigado a Egipto con 9 pruebas. La 10ª era la última, fue la última, era la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Y digo esto, no de Egipto, sino en Egipto. En la tierra de Egipto, todo primogénito esa noche iba a morir, porque Dios así lo estableció. Esa era la última plaga. ¿Qué quería decir eso? Que aún los primogénitos de los animales iban a morir. Que aún los primogénitos de los hebreos que estaban ahí iban a morir. Los primogénitos del pueblo de Dios iban a morir. Y entonces Dios les dio la salida nuevamente. Verso 3 dice, habla a toda la congregación de Israel, Dios le está diciendo a Moisés, y diles esto, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis, dice el verso 6, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, la noche antes del día que tenían que salir, que es el día de la Pascua. Y tomarán de la sangre del cordero y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comerlo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Se da cuenta? Otra cena, otra mesa. Y en esta mesa lo que iban a comer era un cordero asado, pero de ese cordero habían tomado parte de su sangre para poner una marca en el dintel y en los postes de la puerta. ¿Por qué? Verso 12. Pues yo pasaré, dice Dios, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, quiere decir matar, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo? Dios iba a bajar, fue Dios quien bajó a esa tierra y Dios tomó la vida de todos los primeros hijos, de todos, excepto de aquellos que estaban en una casa que tenía una marca. Y la marca era la marca del cordero que había sido sacrificado y que la misma familia se había comido esa noche. Esa, mis amigos, es la primera Pascua. La gran liberación de Dios del pueblo, mejor dicho, del pueblo de Dios de Egipto. Y ahí, a partir de ahí, se estableció que el pueblo de Dios celebraría la Pascua. De ahí en adelante, ellos iban a matar un cordero y se iban a comer la carne. La sangre solo se hizo la primera vez,
pero sí tenían que comer el cordero cada vez, todos los años. Cuando Jesús se sienta a esa mesa, Jesús estaba celebrando la Pascua. Estaban recordando todos ese momento en el cual el pueblo de Dios fue sacado de Egipto milagrosamente. Pero ahora es diferente. Juan 1:29 está hablando de Juan. Cuando Juan vio a Jesús la primera vez, dice que Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda usted lo que Abraham dijo como 4,000 años antes? Dios proveerá el Cordero, y lo hizo. ¿Para qué el Cordero? La Pascua. El Cordero era para morir en lugar de otro, como fue en el caso de Isaac, pero esta vez la sangre del Cordero, la marca de la sangre del Cordero, evitó la muerte. Y ahora Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está delante de sus discípulos y está haciendo algo más. Está mostrándoles a través de lo que nosotros hoy llamamos Santa Cena, y recordamos hoy, está mostrándole a su pueblo, a sus discípulos y a su pueblo, que Dios proveyó al Cordero y quitó los pecados de una vez y para siempre. No hay angustiadores siendo testigos. Los angustiadores, la muerte y el pecado, y la muerte, fueron vencidos totalmente esa vez, porque el Señor Jesús es nuestro Cordero y es nuestro pan. Y nosotros nos sentamos a la mesa del Señor para recibir, para tener comunión con el Señor, pero también para recibir su provisión y su protección. En Apocalipsis 3:20, en el mensaje a una de las iglesias, dice, la Odisea, dice, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una cena, porque la cena es para tener comunión. Y Jesús quiere que nosotros abramos nuestro corazón para que tengamos ese tiempo con Él. Ahora, mis amigos, en el ejemplo que pusimos al principio, nosotros estamos en esa mesa que Dios lo hace en nuestra vida y estamos tan preocupados por las circunstancias externas que nos perdemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero en esta mesa es diferente, porque en esta mesa nosotros llegamos y decimos: Señor, dame. Señor, provéeme. Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, protégeme. Señor, dame. Señor, dame. Y pareciera ser que Jesús dice: sí, está bien. ¿Y cuándo vamos a tener comunión? ¿Cuándo vamos a tener comunión? Mis amigos, hemos cambiado la comunión con el Señor por la satisfacción de nuestros problemas. Y no puede ser así. En un momento vamos a celebrar la Santa Cena. Y el hecho de que hablemos de este tema hoy no es casualidad. Es para que recordemos la importancia de sentarnos a la mesa con el Señor. Nosotros no estuvimos esa noche ahí con los discípulos que estuvieron sentados ahí y que comieron el pan que Jesús con sus propias manos partió. Nosotros no tuvimos esa experiencia maravillosa, pero tenemos el beneficio más maravilloso, que es de que por el sacrificio de Jesús en esa cruz, nosotros hoy somos salvos. Dios no nos salvó para que nos vaya bien.
Dios no nos salvó para que seamos ricos, exitosos y todo. Y si lo somos, gloria a Dios. Sírvele a Dios con lo que Él te dé, está bien, no hay problema con eso. Pero no nos salvó no para eso. Nos salvó para tener comunión con Él. Comunión con Él. Yo estoy convencido que a veces los problemas a nuestra vida llegan solo para que tengamos comunión con Dios, porque de otra forma no lo tendríamos. Solo cuando no tenemos, y esto se ve bien feo, pero solo cuando no tenemos otra opción, entonces llegamos delante del Señor a buscar su comunión. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás y que oremos. Señor, te damos gracias. Porque David escribió de esto cuando él dijo que un pastor, y hablando de ti, Señor, preparaba la mesa de banquete para él. Él pensaba en lo que él mismo hizo con las ovejas en su tiempo, pero él también pensaba en lo que tú hiciste como pastor de tu pueblo en su tiempo. Pero hoy nosotros tenemos una comprensión más amplia todavía de eso. Porque nosotros vemos cómo se cumplió o cómo se cumplieron esas palabras de Abraham, que él no supo lo que estaba diciendo o la implicación eterna que tenían las palabras que él dijo ahí. Cuando él dijo, el Señor proveerá el cordero. Porque así fue. No tuvo que morir Isaac, murió un cordero por él. Y tú hiciste la provisión para ese cordero. Y después, muchos años más tarde, cuando los primogénitos iban a morir, la única forma de evitar eso fue que un cordero nuevamente muriera. Y esta vez la sangre fue puesta en los dinteles para que cuando tú pasaras, supieras quiénes eran los que estaban bajo la protección del cordero y quiénes no. Cuando Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, todavía no había muerto, pero eso ya era un hecho porque ya estaba establecido por ti, Señor. Así que el lenguaje de Jesús fue de algo consumado. Cuando Él dijo, tomen mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomen mi cuerpo. Prácticamente Él dice, tomen mi cuerpo que yo lo entrego para que sea partido. Y lo hago por ustedes. O en otras palabras, Dios proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el Cordero de Dios da su vida por ustedes. Y la señal de ese pacto nuevo fue ese vino, esa copa que compartieron ellos ahí. David habló de una cena donde recibimos provisión, fortaleza y cuidado. Jesús sirvió él mismo una mesa eterna de liberación, de comunión. Y ahora nosotros nos sentamos a esa mesa eterna, Señor. Te damos gracias. Gracias, Jesús, porque tú eres el buen pastor. Y venimos a la mesa confiados, Señor, en recibir todo lo que necesitamos. Yo oro por todos aquellos que están pasando por algún momento difícil en su vida, que están enfrentándose a esos angustiadores, que están atacándolos inmisericordiamente, que están decididos a destruirlos. Señor, pero yo reclamo lo que tu palabra dice. Tu palabra dice que tú cuidas de nosotros, tú nos proteges siempre y que nunca te duermes. Por eso te pido que afirmes en el corazón de cada uno de nosotros esa gran verdad. Podrá ser o será posible que los enemigos se acerquen tanto que los puedas sentir a la par tuya, pero no te pueden destruir porque el Señor cuida de ti. Te pido, Dios, que podamos sentarnos a esos momentos de comunión contigo. A veces son en medio de un momento de oración
intensa porque estamos muy preocupados. O a veces son momentos que ni siquiera esperábamos. Tal vez en el carro, tal vez en el bus, tal vez frente a nuestra propia comida. Y allí tenemos esos momentos contigo, donde nos encontramos cara a cara contigo, Señor. Ayúdanos a entender algo, Dios. Por supuesto que podemos buscar el alivio o la solución de nuestros problemas contigo. Y podemos pedirlo y es legítimo y tú nos escuchas. Pero más que resolvernos la vida, ayúdanos a entender que tú quieres tener comunión con nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces solo es a través de los tiempos más duros en los cuales nosotros tenemos comunión contigo, en lugar de tenerla constantemente. Ayúdanos a atesorar tu presencia y atesorar esos tiempos de encuentro contigo, como este que acabamos de tener, Señor. Y afírmanos para seguir adelante. Te pido que tú nos dirijas por las sendas correctas, y aunque andemos por valle de sombra de muerte, ayúdanos, Señor, para que no temamos mal alguno, porque tú estás con nosotros, y que sepamos que tu vara y tu cayado nos infunden aliento, y llegamos al lugar donde has preparado un banquete para nosotros, y nuestros angustiadores están ahí y no pueden tocarnos, pero es un momento que tú has preparado para nosotros también. Señor, salimos de esos tiempos fortalecidos y listos para seguir caminando, confiando en que tú tienes el control. Señor, te damos también gracias porque nos has bendecido de muchas formas, y una de ellas es a través de los recursos que nos das por nuestro trabajo, por nuestros esfuerzos, por nuestro negocio, por aquello que hemos hecho, Señor, y que tú nos has dado recursos. Queremos ahora traerlos a tus pies. Los traemos, Señor, porque queremos honrarte, y traemos al alfolí las ofrendas y diezmos de lo que tú nos has dado. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y todo lo que tenemos es tuyo, y de lo que tú nos das te damos para que tu nombre sea glorificado, buen Dios. Gracias por este tiempo. Salimos de aquí fortalecidos, confiados, gozosos, Dios, sabiendo que tú estás con nosotros y nunca nos dejarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos. Que la gracia de Dios sea abundante sobre ustedes. Buenas tardes.